Bueno, es un placer contar esta noche aquí en Jornada Extra con la compañía de Fernando Ferrán, un filósofo y antropólogo dominicano de origen cubano y establecido en el país desde sus primeros años juveniles. Actualmente él es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Universidad Madre y Maestra, que lleva el nombre de un querido amigo sacerdote desaparecido hace ya como 6 o 7 años, el padre José Luis Alemán. Y también él lleva un observatorio para el cumplimiento de la ley 311-14 sobre declaración de patrimonio, que ha hecho importantes aportes en los últimos meses al seguimiento que damos al incumplimiento de esa regulación fundamental. Fernando es originalmente licenciado en Filosofía de la Universidad Madre y Maestra en Santiago y después hizo Antropología en la Universidad Loyola de Chicago y el doctorado en Filosofía en la Universidad Católica de Lovaina, allá en Bélgica. Ha escrito sobre los orígenes de la sociedad dominicana y recientemente estuvimos viendo uno de sus trabajos, por eso lo invitábamos, para que nos hablara un poco de esa visión antropológica de la sociedad dominicana, de su conformación. A ver, Fernando, orienta un poco, a ver si entendemos algunas de las cosas que nos pasan. No, lo que nos pasa es lo que hemos cultivado, ¿verdad? Estamos recogiendo los frutos del pasado. Déjame llegar a una conclusión antes de empezar. El gran desafío es abrirnos al futuro y no permanecer retenidos en el pasado. Ahora, en el estudio al que te refieras ya... La conformación de la sociedad dominicana. En esa conformación de la sociedad dominicana. Un estudio antropológico más que filosófico, aunque hay algo de todo, ¿no? Bueno, lamentablemente se mezcla un poco, es como un sancocho, ¿no? Yo tengo formación antropológica, tengo formación filosófica, sé algo de economía, entonces en ese sancocho sale el trabajo. No es de una sola de las disciplinas, pero lleva un cierto rigor. El que lo quiera buscar, ¿con qué título lo encuentra? Lo va a encontrar en breve. Ya estoy terminándolo para divulgarlo y también publicarlo fuera. No. Yo creí lo que se había expuse en un trabajo que hubo de la Academia de Ciencias en Santiago hace unas 2 o 3 semanas. Yo sabía, pues estaba en algún lugar. Entonces ahí, pero ellos no lo han publicado todavía y yo estoy haciendo como una versión periodística para poderlo, por lo menos para que se sepa y se pueda eventualmente discutir a nivel de opinión pública. La idea de fondo es la siguiente. ¿Cuál es el problema que yo me hago? Y me perdono a partir de algo filosófico, pero muy sencillo. Todos nosotros, por lo menos yo en mi tierna juventud, bajo las épocas de las grandes revoluciones, la revolución cubana, la revolución de París, la revolución en Vietnam, etc. Dijimos de una u otra forma la frase de Heráclito, todo cambia, nadie se baña 2 veces el mismo río, porque esto es un fluir de cosas nuevas. Entonces yo digo, sí, es verdad, pero no tan verdad. Es verdad porque nadie se baña en el agua del mismo río, pero sí sobre el lecho del mismo río. Entonces, con esa idea de fondo, yo me hago este planteamiento. Ok, la sociedad dominicana ha cambiado muchísimo. O sea, estamos muy lejos de la sociedad campesina, y esto es una sociedad rural, y toda una serie de cambios. El papel de la mujer hoy día no es el de que era hace X años, los niveles de servicios que llegan a la población no son los mismos, etc. Los edificios, los viajes, o sea, el cambio es evidente. Pero ¿qué es lo que queda? Porque es como en una foto. Si yo tomo una foto de Juan Bolívar a los 3 días de nacido y Juan Bolívar en etapas sucesivas de su vida, pues evidentemente no se parece a aquel bebé recién nacido y este señor. Ni el jovencito de 18 años. Que uno quisiera volverlo, pero ya no es lo mismo. Entonces, bueno, pero ¿cuál es el mínimo común denominador? Porque no son 3, 4, 5, 10 individuos. Es el mismo individuo con un nivel de conciencia, de actuación distinto. Lo mismo esa misma pregunta me la hago yo respecto a la sociedad dominicana. No puedo ir al mero inicio porque se me va de las manos para un trabajo más o menos limitado en el tiempo y en la información disponible. Pero me llego a esta conclusión, Si yo parto con la independencia, el primer conato, a mi entender,
el primer conato de organización social. Yo no estoy haciendo la historia económica de la República Dominicana, no estoy haciendo la historia política, sino de la población, de los seres humanos, hombres, mujeres, niños, niñas que caminamos sobre este territorio. Entonces, yo me digo lo siguiente, el primer conato de una organización propia, no ya colonial, lo tenemos en Santiago, con la economía del tabaco. Cuando me pongo a analizar un poquito la información, etcétera, me doy cuenta que ese grupo humano, las características, corriendo un poquito sobre muchos detalles, es un grupo de personas individualmente toman la decisión de, en su conuco, en su minifundio, gracias a la invasión, a la ocupación haitiana, había propiedad privada de ese campesinado que había en ese momento en el país, porque Petión le da tierras a sus soldados y a los libertos de aquí, etc. Entonces, tenemos un grupo de cosecheros de tabaco que en su propiedad privada empiezan a tomar iniciativas y terminan ingresando a República Dominicana en el mercado internacional. El tabaco no es un producto para comer. Yo no estoy sembrando, vamos a decir, batata, yuca, sino que estoy sembrando tabaco, pero ¿qué hago? Pues no me lo puedo comer. Con eso yo no alimento a mi hijo, a mi hija, a mi mujer, etc. Entonces, sencillamente va al mercado, a un mercado que es o alemán o español, básicamente en aquel entonces. Lo interesante es que esa organización social salida de la iniciativa de gente que dijeron no nos vamos a dejar morir. Todos los informes del siglo XIX es que prácticamente el campo dominicano, la agricultura, porque no había industria, está abandonada. Entonces tenemos una sociedad que surge por la iniciativa de particulares. El Estado, el gobierno, los gobiernos en aquel entonces, Santa Ana, Baez, etc. O sea, el gobierno no interviene. Es una iniciativa privada. De ahí es que se dice que ese Estado desde su origen es un Estado débil, el del Estado dominicano. En parte es cierto. Pero entonces lo interesante es que, vamos a decirlo así, la población, esa población cibaeña, organiza un mercado que básicamente produce la familia con jornaleros agrícolas, la hoja de tabaco, la transportan en recuas a los almacenes locales, ahí las empacan, las pasan a Puerto Plata básicamente, donde la compran las casas exportadoras que están ligadas con las casas matrices en Europa. Es toda una cadena, vamos a decirlo así, que se organiza a partir de la iniciativa privada, no estatal, al margen del Estado. Cuando Baez trata de apropiarse, poner la mano en los bolsillos de todos estos cosecheros, tú conoces 1857, que sencillamente eso fue un caos. La fortaleza de esta sociedad llega a dar la independencia, no llega, los partidos azules no llegan a imponer un modus operandi político en el país. Entonces, el punto de partida buscando una identidad es este. O sea, he aquí un grupo de personas, todo un grupo de cosecheros, que producen para el mercado y entonces básicamente lo hacen todo al margen del gobierno. Nunca ¿Qué repercusión tiene eso en el inicio del Estado, en la organización social del Estado? Te lo voy a poner en el día de hoy. Vamos a hacer esa idea y con una moraleja bien fea después. Al día de hoy, en el mismo trabajo lo hago, esa sociedad que da como la cédula identitaria, el DNA cultural de la sociedad dominicana, ¿desapareció lo que el viento se llevó? No. Tú tomas hoy día
el mercado laboral dominicano, donde los que no se quieren dedicar a robar u otras... O al narcotráfico. O al narcotráfico, o solamente depender de la loto. Y o al tráfico de personas. Y otras cosas más que se pueden mencionar. Está de moda todos los actos de corrupción actualmente, etc. Todo aquel que lo haga va al mercado de trabajo. El mercado de trabajo es predominantemente del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES. Sí, pequeño empresario. Pequeña burguesía. El 54% de la sociedad. Con característica o tendencia al individualismo. En aquel entonces, en el Cibao, al margen de lo que eran regulaciones estatales, hoy día, al margen básicamente del sector formal de la economía, o sea, al margen del... Se ha organizado nichos para poder subsistir. Y lo puede ser desde una bodega, desde un colmado, desde vendiendo... Bueno, Fernando, pero hay de quienes que sostienen que en la conformación de la sociedad del hombre dominicano ha habido una serie de atavismos que vienen desde la colonia, pasaron por la independencia, predomina siempre la imposición, la violencia, el despojo, tanto que terminaron la raza nativa en 50 años, se extinguió el último indio, aquí no quedó como en América Central o México o en Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, no quedaron indios aquí. Está bien. Todo se acabó. Entonces, ¿cuál es una cultura de violencia, imposición, de dominio, de absoluto? Eso ha tenido influjo sobre la conformación del ser de hoy. Te voy a criticar esa imposición imperial casi. Osoria viene porque le dicen a la reina en España y al arzobispo de Santo Domingo de aquel entonces, mira, aquí están traficando con los bucaneros y los protestantes vendiendo Biblia por aquí que para allá. No, desalojen todo el lado occidental de la isla. Sí. Ahora, ¿quiénes eran los que estaban negociando y haciendo contrabando? Gente que no se dejaba morir. Una isla abandonada, una población abandonada a su propia suerte, que de vez en cuando cobraban los de arriba por los sitiados que llegaban de México, les entraba dinero, pero aquí no había actividad económica, se la buscan en la frontera. Moraleja, y es como un sello que le queda a la historia dominicana. Cada vez que el Estado dominicano, que el gobierno, que las autoridades interrumpen las iniciativas populares, vamos a decirlo así, terminan en las devastaciones. La isla dividida y sus consecuencias posteriores. Eso que sucedió en el siglo XVI tiene sus repercusiones en el presente. Pero pasamos de la imposición y de la violencia caudillesca a la anarquía, violencia de anarquía, y vuelta otra vez, cuando tenemos oportunidades como que no las aprovechamos, la independencia de inmediato dejó fuera a los más clarividentes, a los fundadores, a los trinitarios. Después la muerte de Trujillo deja un espacio y la Guerra Fría impide que se haga una destruyización. Viene la Revolución Constitucionalista y nos cae una invasión de Estados Unidos arriba y como que no logra dar saltos históricos el pueblo dominicano. Pero ahí volvemos, tú usaste la palabra atavismo, yo también la uso, se puede usar otra, pero es lo propio, o sea, por decirlo así muy sencillo, hay toda una población que está básicamente buscándose la vida independientemente de las estructuras de poder oficiales, formales del Estado dominicano y de la sociedad dominicana. ¿Qué sucede? Que esa población se la busca al margen de, es excluida, porque esa sociedad ha sido incapaz de incorporar al resto de la población. La mayoría de la población vive al margen de la ley. ¿Por qué? Porque el sistema que llega a organizar para unos cuantos es exclusivo. No es capaz de incorporar. De ahí es que viene la anomia social dominicana, la ignorancia de lo que manda el mandato de la ley.
y también la comprensión de la sociedad frente a la corrupción, por ejemplo. De ahí lo que viene es básicamente un orden gubernamental, una reglamentación que al ser incapaz de incluir y que se gane la vida decentemente, las grandes mayorías, ellas tienen que vivir al margen de. Entonces, la debilidad del Estado no es solamente porque no cobra suficientes impuestos, todo lo que se dice todos los días en la prensa, es básicamente porque es incapaz de poner un orden para todos, donde todos, sin excepción, por más arriba que tú quieras estar, por dinero, por poder político, por autoridad moral, todo el mundo está por debajo de la ley. En la medida en que no hay un orden racional que se impone y abarca a todo el mundo, sencillamente se dan entonces una sociedad que se la busca, por decirlo así, al margen de la ley. Y donde la ley es para algunos, pero no para todos. No solamente no todos estos, sino no los que manejan. Bueno, y la comprensión que ha tenido históricamente la sociedad dominicana hacia la corrupción, esa cultura de legitimar que tú tienes tu oportunidad y la puedes aprovechar. ¿Cómo se inscribe de eso en esa conformación cultural de la sociedad? Bueno, es un simple derivado, o sea, yo estoy solo en todo el territorio. Aquí vemos 10 millones, 10 y medio, 11 millones de personas sobre este pedazo de territorio isleño. Pero yo estoy solo. No hay solidaridad. Entonces, yo no estoy contra ti, pero si hay que escoger, yo primero y tú, si acaso después. Entonces, en esa circunstancia, en ese individualismo, donde no hay una reglamentación estatal, no hay un bien común reglamentado por la sociedad, sencillamente cuando yo llego a una posición o a cualquier oportunidad, voy a buscar. No solamente no solo la posición gubernamental, sino la oportunidad de hacer un negocio con el gobierno. No, puede ser con el gobierno, puede ser, o sea, pero en el fondo, por decirlo así, existen mis necesidades. Entonces, no me hables a mí del bien común. Ya los latinos decían, no es un asunto dominicano, primum vivere deinde filosofare. Primero hay que comer, después vamos a filosofar. Vamos a hablar del bien común cuando yo tenga seguro mi plato de habichuelas. Ahora, si yo me la tengo que buscar todas las mañanas, yo salgo a caminar y a corretear, a ver cómo yo llevo, por la vía que sea, alimento o sustento a los que dependan de mí y a mí, sí. El bien común es inexistente. Fernando, hay un movimiento nuevo que en el país se ha estado teorizando últimamente. Dicen que la mayor movilización social dominicana se produce con el movimiento verde, la marcha verde. Y es como que hay una cierta toma de conciencia sobre el asunto de la corrupción y las consecuencias de la impunidad. ¿Cómo tú enjuicias eso así brevemente? Porque se nos está acabando el tiempo. Yo creo que de los movimientos o de las marchas, hay una discusión si es marcha, movimiento, lo que sea, donde una vez más, empezó con la cementera, ¿verdad? Porque tiene como... Y pasó por la lucha por la educación, pero nunca llegó a ser tan masivo ninguno de esos movimientos como este. Bueno, porque llega un momento donde incluso, o sea, los niveles de corrupción pública quiere decir que sea sector privado o público, pero que se ven, se hablan, se discuten. Que concierne al patrimonio. Sí. Ha llegado a que ha tenido que ser de fuera, porque están todas las autoridades, pero ha tenido que ser una voz desde Nueva York que dice, no, más de 92 millones de dólares para alertar lo que sucede aquí. La iniciativa entonces no la tomaron las autoridades, sino que ha habido que... Y parece que han sido lentas todavía no hemos podido ni siquiera hacer la auditoría de las obras de Odebrecht. No queremos llegar al fondo. No, eso y tampoco el acuerdo que hay entre Odebrecht y el gobierno dominicano
de proporcionar información fidedigna sobre sus operaciones en República Dominicana, eso nunca ha llegado. No sé, ni se está, ni nadie está preocupado porque se aplique ese acuerdo. Llegó la información que el gobierno de Brasil, no Odebrecht, recabó con Odebrecht sobre República Dominicana. O sea, hay muchas cosas que faltan. Pero no llega a los detalles, esa información que se recabó allá da las líneas generales, pero los detalles tendríamos que haberlo buscado aquí. Por eso digo, o sea, entonces, la virtud o lo positivo, a mi entender, es no solamente, una vez más, tratar de empoderarse y hacer que la democracia funcione, no solamente el aspecto representativo. Sí. Ahora, el gran desafío que tienen evidentemente es, en la medida que exista como esta especie de inercia, que lo que van haciendo las autoridades un poquito empujones, ¿no? Los van como exigiendo, entonces tienen que reaccionar. Llegará el momento en que se va a imponer una vez más la inercia de las autoridades y un cierto cansancio de un movimiento solamente social, o el movimiento social va a tener implicaciones políticas y va a repercutir políticamente. Lo interesante, pero para eso tendrá que hacerse más potente todavía. Tiene un nuevo desafío el próximo domingo en una marcha nacional en la capital. Parece que todavía le falta un poco más, porque ha puesto presión al gobierno, sí, ha creado alarma en sectores políticos y hasta en algunos sectores empresariales. Pero ese movimiento todavía le falta potencia para lograr que finalmente se ahí volvimos al atavismo, por lo que la palabra que usaste anteriormente, el atavismo, ¿verdad? Los movimientos sociales llegan a tener implicaciones económicas en la historia dominicana, pero no políticas. Los tabaqueros, por ejemplo, los contrabandos en la colonia no llegaron a ser autoridad colonial. Los tabaqueros no llegaron a ser gobierno, fuera de uno o dos, pero digamos, básicamente no terminaron siendo gobierno. Las luchas del 65 no llegan a materializarse políticamente, se disgregan en distintos partidos. Incluso se da una regresión cuando vuelve el neotrujillismo al poder. El gran desafío de esta nueva marcha social dominicana es si llega o no a fortalecer al gobierno, pero no para que repita más de lo mismo, sino para que finalmente reivindique el valor y la valentía de una población que sale toda la mañana a buscar su pan nuestro de cada día, pero lo tiene que hacer al margen. Bueno, ahí están los desafíos. Con Fernando Ferrán se puede conversar mucho tiempo más. Lamentablemente se nos acabó, así que le agradecemos muchísimo la compañía en esta jornada extra dominical.